Buenas tardes. Gracias por venir. No somos muchos, pero bueno, suficientes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rodríguez Martínez Horcajo, médico odontólogo, director de las clínicas dentales Implante, aquí en Burgos y en Madrid. Además, colabora con el Hospital La Milagrosa de Madrid, del cual es responsable del departamento de odontología. Y también colabora con la Universidad Alfonso X Sabio de Madrid en determinados implantes un poquito, digamos, especiales. Bien, nos va a hablar de la importancia que tiene las revisiones dentales periódicas para el público en general, pero de una manera muy especial para los que padecemos diabetes. Esto digamos que tiene una relación recíproca. La persona con diabetes tiene que tener una buena higiene dental para tener un buen control diabético y a la vez es preciso tener una buena higiene dental para tener una diabetes bien controlada. Hemos llegado a un acuerdo, de forma que hemos ampliado el acuerdo que teníamos de años anteriores con la clínica Implante. Bien, hasta ahora teníamos una amplia consulta de revisión y estudio periodontal con escáner incluido por ser socio. Además, gozábamos de unos descuentos de un 15% en cada una de las intervenciones o revisiones, un servicio puerta a puerta, el cual hay que, bueno, pues hay unas determinadas condiciones, que esto lo puede explicar. Y un servicio de urgencias de 24 horas permanente para aquellos que tengan pues, intervenciones quirúrgicas. Además, este año pues, nos ha concedido un regalo más, ¿vale? Y consiste en 50 euros para cada socio que necesite emplearlos pues, en cualquier intervención, en paste, implantes, en lo que sea. Bien. Y aparte, a los 60 primeros que lo soliciten, la asociación subvenciona con 20 euros. Esto es todo. Sin más, pues les dejo a todos ustedes con el doctor Rodríguez. Muchas gracias. Son cosas del online. Pues yo sigo con folios. Bueno. ¿Sí? Vale. En principio, bueno, el planteamiento de esta tarde es dar un poquito a conocer cuál es la patología oral que padece un paciente diabético. A mí me ha costado muchos años entender. La verdad que después de la universidad, después de unos años de trabajar, pues veía que había pacientes que de repente cicatrizaban mal, pacientes diabéticos, con algún tipo de respuesta al acto quirúrgico no del todo determinada y en situaciones descontroladas. Entonces, el hecho del paso de los años, ¿no? Lo que dice la experiencia, es lo que te va asesorando en cómo responde el tejido del paciente diabético. Por un lado, os voy, más que la presentación, voy a marcar en la pizarra un poquito lo que creo los datos que creo que son fundamentales. Sobre todo hay que conocer cómo responde, qué es lo que le pasa al paciente diabético. Voy a ir por aquí para no. Entonces, fundamentalmente, el paciente diabético, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene glucosa en sangre. Por así decirlo, si esto es un capilar, dentro del capilar, el paciente diabético tiene momentos que la glucosa sube y tiene momentos que la glucosa baja. Bueno, eso pretende ser una flecha para abajo. Cuando la glucosa sube, quien actúa es el páncreas.
es el páncreas. Y cuando la glucosa baja, el que actúa es el páncreas. Pero actúan células diferentes. Por un lado, ambas células se localizan en lo que llamamos los islotes de Langerhans. Bueno, en anatomía son unas manchitas o una reunión celular, ¿no?, que se llaman islotes de Langerhans. Básicamente, cuando nosotros tenemos la glucemia alta, las células que se activan son las células beta. Cuando la tenemos baja, son las células alfa. Al activarse estas células, lo que se produce es insulina. Entonces, hay que entender lo que hace la insulina. Y por otro lado, cuando la glucemia baja, el páncreas también actúa, y la hormona que se activa es el glucagón. La insulina básicamente lo que actúa es sobre el tejido celular del músculo, el tejido adiposo, o sea, la grasa, y por otro lado el tejido muscular, el tejido adiposo y el hígado. Entonces, la insulina lo que coge es la glucosa que está alta en la sangre, no pinta muy bien, pasaremos a verlo, y si no hay un negro y un azul, o sea que no hay problema. Cuando la glucosa está alta, hemos dicho que se activa la insulina. Entonces, esta insulina va a producir diferentes efectos según las diferentes células sobre las que actúa. En principio, lo que hace en el hígado es que va a unir esto a la glucosa y va a disminuir, por lo tanto, la glucosa en sangre, de tal manera que forma un compuesto molecular determinado con múltiples anillos de glucosa. El tejido adiposo, lo que es la glucosa, la va a transformar en grasa. Y el tejido muscular lo va a catabolizar en energía, en lo que estudiamos en el colegio, los ATPs. Entonces, de esa manera, si sabemos lo que hace la insulina, vamos a saber cómo se comportan las diferentes células. Por otro lado, no menos interesante es cuando nosotros tenemos el control de glucemia bajo, ¿no? Cuando tenemos la glucosa baja, lo que ocurre es que también se activa el páncreas, expulsando una hormona que se llama glucagón. Esa hormona solo tiene efecto en el hígado. Y en el hígado, va a llegar al hepatocito. Y en el hepatocito, lo que es la célula, tiene un receptor que se va a transformar, cuando esté unido al glucagón, se va a transformar en una fosfatasa. Esa fosfatasa lo que va a hacer es esos anillos que hemos formado de múltiples glucosas enlazadas. No sé si se entiende el dibujito, esto es una glucosa, estos son múltiples glucosas enlazadas. Lo voy a dibujar así porque no tengo más sitio, en realidad el anillo no es así, pero bueno. Entonces, esa fosfatasa lo que va a destruir es estas uniones. Por lo tanto, esa destrucción va a producir que estos anillos de glucosa pasen a sangre, por lo cual, si lo teníamos bajo, el glucagón nos va a subir la glucemia y lo vamos a controlar. Y por otro lado, lo que va a producir es que, además de la ruptura de estos anillos, por así decirlo, el trozo que rompe, forma una partícula, una subunidad, que es la subunidad alfa. Esa subunidad alfa
lo que hace es unirse con una proteína quinasa, básicamente formando una enzima. Una enzima que va a afectar a las otras células de las que no hemos hablado. Es decir, antes hemos hablado del hígado, y hemos hablado del tejido adiposo, y hemos hablado del tejido muscular. Pues esta fosfotoquinasa unido al alfa, el tejido adiposo lo va a destruir y lo va a transformar en glucosa para subir el nivel de la glucemia en sangre. Y en el tejido muscular lo que va a ocurrir es que va a destruir las proteínas. Yo las proteínas siempre las dibujo así. Las va a destruir. Es decir, va a destruir tejido muscular. Vamos a perder masa muscular. Esa pérdida de masa muscular, esas proteínas, se van a transformar, por un lado, en glucosa, para subir el nivel de glucosa. Esto ya es de farmacología, para subir el nivel de glucosa, y en cetoácidos. Por eso, en determinadas ocasiones, cuando nos baja la glucemia, lo que tenemos es que tenemos una cetoacidosis metabólica. No, sí, mejor. Vale, tenemos una cetoacidosis metabólica. Entendiendo esto, esta es la razón un poquito de lo que nos pasa en el cuerpo humano cuando tenemos la glucemia alta. Vale, perfecto. Cuando tenemos la glucemia alta. Entonces tenemos que saber que el cuerpo humano es tan listo que es capaz de controlar esta glucemia. Por ejemplo, tengo un paciente diabético con la glucemia muy alta, ¿qué le pongo en una emergencia? Le pongo insulina. Pero tengo un paciente diabético con la glucosa muy baja, le meto glucagón. Yo no, porque soy odontólogo, pero el médico es lo que hace en una emergencia. Entonces lo que hay que entender es un poquito ese previo, esa introducción, para entender lo que nos pasa en la boca. En la boca, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, realmente hay muy poquitos libros que lo expliquen así. Todos te hablan de diferentes factores, de diferentes partículas, pero no son nada claros. La diabetes, fundamentalmente, es que tenemos una alta concentración en sangre de glucosa. Eso puede venir por lo que hemos hablado, por todos los factores de la insulina, pero también por una disminución del líquido sanguíneo, una disminución de agua dentro de la sangre. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues si yo tengo la glucosa controlada, pero disminuyo la cantidad de líquido, aumento proporcionalmente la concentración de glucosa. Entonces, las altas concentraciones de glucosa, el cuerpo humano, por así decirlo, sabe un esquema. Está dividido, aquí os voy a pintar una neurona, esto pretende ser una neurona, un rombo, ¿vale? Y os voy a pintar un vaso grande, es decir, por ejemplo, imaginaros la aorta, ¿no? Pues un vaso grande, y luego un vasito pequeño, un capilar. Entonces, ¿en qué sentido nos afecta la glucemia alta en sangre? Pues muy fácil. Si nosotros aumentamos la concentración de glucosa dentro de la sangre, es decir, esta es una concentración normal, y lo vamos a hacer real, ¿vale? No sé si sois diabéticos, si os han hecho controles, no solo de glucosa, sino de hemoglobina glicosilada. La glucosa no va sola, la glucosa va con el glóbulo rojo, el cual llama hemoglobina, y esa hemoglobina es la que se une a la glucosa. Entonces, la concentración de hemoglobina glicosilada siempre suele estar en un paciente sano alrededor de 6, por debajo de 6. Entonces, si yo tengo 6 de concentración de glucosa, se sabe que no pasa nada, es necesaria para que el organismo funcione. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si en lugar de 6 tengo más, pues generalmente, inicialmente, los vasos grandes los soportan bien. Los que peor lo soportan son los vasos pequeñitos. Y cuanto más pequeñito se hace el vaso, peor. Eso se entiende, ¿verdad? Más lesión a nivel microvascular que más macrovascular. Siempre hay mayor lesión a nivel microvascular. Y por otro lado, la neurona, ¿por qué la pinto aquí, no?
dices, si estamos hablando que es un alto nivel de glucosa en sangre. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver con lo siguiente, con lo que hemos hablado. Si nosotros reducimos el líquido, reducimos el agua en sangre, va a aumentar su concentración. Y si reducimos el agua, la primera que muere es la neurona. Por eso la gente cuando bebe alcohol, mucho alcohol, lo que le duele es la cabeza, lo que le duele es las neuronas que ha matado esa noche. Entonces, lo que afecta la diabetes no solo afecta a los vasos grandes, a los pequeños, pero también a las neuronas, y sobre todo a las neuronas. Entonces, respecto a la patología, hay patología macrovascular, infarto, alteraciones, sobre todo infarto, accidente cerebrovascular, y también las lesiones en forma de guante o de pie, ¿no? El pie diabético es lesión macrovascular, es ya cuando el paciente estaba con unas concentraciones muy elevadas en sangre. Las microvasculares son alteraciones del cerebro, yo el cerebro lo pinto así, del cerebro, los ojos y los riñones. Lo pinto así, lo siento. Entonces, también una gran desconocida es la boca. ¿Vale? ¿Y por qué le afecta a la boca al paciente? Pues es entendible que la que primero va a sufrir no es la boca en sí, sino es las glándulas salivares. Veréis por qué y por qué nos afecta tanto. La glándula salivar, vamos a poner aquí GS, depende mucho de los iones que tengamos aquí y de la cantidad de líquido en sangre que haya. Es decir, la saliva es saliva líquida, ¿no? ¿Qué echa esto? Pues echa saliva. Entonces, la saliva tiene un líquido que tiene iones. ¿De acuerdo? Si tenemos una disminución del agua en sangre, pues es tan importante beber mucho agua, vamos a secretar menos líquido. Y los iones. ¿Qué nos afectan en los iones, ¿no? Pues nosotros, si tenemos el nivel de glucemia alto en sangre, echaremos aquí más glucosa. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos pasa? Que no solo tenemos más glucosa en sangre, sino que además vamos a tener bajos los iones potasio, hierro, a ver si soy capaz de hacerla, hierro, ¿y cuál más? A ver, no me lo sé de memoria, pero potasio y fósforo. Recordad esto, potasio, fósforo y hierro, ¿vale? Pero esto está disminuido. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos alteraciones en los niveles de glucemia, también recordar que el glucagón, es decir, si somos tendentes a tener la glucemia baja, el glucagón lo que produce es, en el último extremo, igual me estoy pasando de química, pero produce ácidos, ¿vale? Cetoacidosis. Entonces, me estoy pasando de técnico para hacerlo lo más sencillo. Es decir, si yo tengo bajo el potasio, el hierro y el fósforo y los cetoácidos altos, igual que aquí aumentaba la glucemia, ¿qué va a aumentar? Los cetoácidos, o sea, una boca más ácida, y van a disminuir el potasio, el hierro y el fósforo. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Pues va a ocasionar lo siguiente. La glándula no va a poder funcionar inicialmente igual de bien. Entonces, cuando un tejido no funciona bien, lo que hace es crecer y se hipertrofia. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos cualquier órgano, ¿no? El que bebe alcohol, pues se le hipertrofia el hígado. El que es fumador, se le acartona el pulmón porque se ha sobrecargado y está, no puede crecer porque tiene un determinado espacio, pero en el hígado se entiende mejor. El que bebe mucho alcohol crece. Pues aquí igual. Lo que va a ocurrir es que esta glándula crece. Se llama que se hipertrofia.
El hecho de hipertrofiarse lo que produce es mayor tendencia a un adenoma, que es un tumor benigno de la glándula o una cialosis o cialomegalia, que la glándula crece. Ya está. Para los del pueblo, eso yo. Entonces, respecto a eso, entendemos que aumentamos los ácidos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver lo siguiente, ¿no? Acordaros, las disminuciones de hierro y de fósforo, etcétera, lo que producen sobre todo son tendencia a muchas aftas bucales. Entonces, eso unido a que yo tengo menos saliva, tengo menos menos hierro, voy a poner solo hierro para no aburriros, y tengo más ácidos. Al tener menos saliva y más espesa, lubrica peor la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la boca va a estar más seca, vamos a tener mucha más tendencia a llagas, además la lengua se nos va a acartonar, se pueden abrir grietas, eso es un signo de hipertrofia de las papilas linguales, se va a erosionar más fácil, esas erosiones, esas abrasiones que se causan en el epitelio, lo que hacen es que sea una mucosa mucho más fácil de infectarse. Por eso a personas con disminución en la saliva, que sean diabéticos, no creáis que son los únicos, sino también los que toman, por ejemplo, antidepresivos o que tienen algún problema glandular, disminuye la secreción salivar y entonces le salen más llagas. En la zona de la llaga lo que ocurre es que el epitelio se elimina, exponiéndose los tejidos vasculares. ¿Exponiéndose a qué? A las agresiones bacterianas y a las agresiones fúngicas. Entonces es mucho más fácil que esas llagas se nos sobreinfecten, por ejemplo, con hongos, o se nos sobreinfecten sobre todo con hongos. Pero además, esas llagas, si son repetidas en el tiempo, es decir, en el mismo sitio nos salen las llagas y son repetidas, lo que causa generalmente son hiperkeratosis. Las hiperkeratosis simplemente es un callo. Cuando nos sale un callo de escribir en el cole y en la universidad con el bolígrafo, eso es una hipertrofia del tejido epitelial. Pues aquí lo que nos sale en esas llagas son lesiones blanquecinas, son lesiones leucoplásicas que en muchas ocasiones tienen que ver, por ejemplo, con patologías asociadas que el estrés las intensifica o que tienes sus altos y sus bajos, pero son lesiones premalignas. Entonces, no es que lo vaya a tener todo el mundo, y son lesiones perfectamente controlables con corticoides, pero entender que si tienes una llaga de manera continuada durante mucho tiempo, puede causar ese tipo de patología. Entonces, además de eso, de esas infecciones fúngicas, que pueden ser, por ejemplo, en la lengua, que es una patología que se llama glositis romboidal media, o en el labio, que se llama la esquelitis de toda la vida. Pues estas esquelitis de aquí, estas lesiones de aquí, suelen ser más internas y son localizadas de otra manera, ¿no? Entonces, respecto luego a que nos suben los ácidos, ¿no? Pues evidentemente, si subo los ácidos dentro del medio oral, lo que va a pasar es que tengo más tendencia a la caries. Y esta patología de la caries, sobre todo la sufren los pacientes diabetes tipo 1. Los diabéticos tipo 1, sabéis que tienen más tendencia a caries. Por eso nosotros lo que aconsejamos en la clínica es que vengan con relativa frecuencia. Cierto es que si están controlados, pues no hay ningún problema y no van a tener mucha más tendencia que un paciente que no sea diabético. Pero conviene controlar más fácilmente las caries, porque además les salen en sitios más difíciles de tratar, les salen en el cuello del diente o entre un diente y otro, entonces hay que controlarlo con más facilidad. Luego una patología
una patología muy frecuente es la halitosis. Esos ácidos mezclados con las infecciones fúngicas, etcétera, pues nos dan más problemas de halitosis. Pues nada, un enjuaguecito y listo. ¿Qué es lo que hay que entender o qué es lo que yo aprendería de aquí? Por ejemplo, las cosas de las actas que hemos hablado, sobre todo por déficit de hierro, etcétera, lo que hay que hacer es una analítica no solo de la hemoglobina glicosilada, sino en qué situaciones me encuentro con el hierro, con el potasio y con el fósforo, para saber si le tengo que dar un complemento vitamínico, Pero muchas veces los complementos vitamínicos, estos iones están en los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que más iones nos aportan? Pues el mejillón y la nuez. Sabemos que si comemos mejillones y nueces tendremos un mejor control de esos iones. Y luego, por otro lado, cosas así que me he podido dejar respecto a las aftas. Las aftas, vale, pues nos sale una llaguita, no tiene mayor problema. Sobre todo si nos salen para prevenir esas lesiones patológicas, hay cosas para que estas llagas no se formen con tanta frecuencia, ¿no? Y paliar la inflamación que esto supone. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Enjuagues de manzanilla, es uno de los mejores antiinflamatorios naturales que existen. Y luego, enjuagues con bicarbonato. Enjuagues con bicarbonato, ¿cómo se hace? Un vasito de agua, le echas una cucharada de café de bicarbonato y una pizca de sal. Ya con eso te haces los enjuagues y se quitan las llagas. Ojo que esto va muy bien también en los pacientes con quimioterapia. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es todo, no hay mucho más. Yo os voy a hacer ahora la presentación, pero voy a ir muy rápido porque creo que ya he hecho el 90% de la lista. Me falta una cosa, la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad de los tejidos de sostén del diente. Es decir, aquí tenemos la raíz de un diente, la raíz de un diente y el hueso. Entonces, esto es el tejido de sostén del diente. El hueso, una cosa que se llama periodonto, etc. Entonces, básicamente lo que son las bacterias, además de agredir y causar caries, nos causan enfermedad periodontal. Sobre todo, esta enfermedad periodontal viene ocasionada por dos vías. Una, las bacterias, pero otra, el propio organismo. El organismo, cuando se defiende, cuando se defiende, puede ser muy agresivo. Entonces, lo que ocurre es, fundamentalmente, esta inflamación de encías, si se sobreinflama, lo que hay es la interleuquina 6, IL-6, la 1, etcétera, que lo que son factores de la inflamación. Es decir, un paciente tendente a generar más interleuquina va a tener mucha más inflamación. Por lo tanto, va a tender a tener más enfermedad periodontal. Pero vamos a recordar lo que hablamos de los vasos grandes. Si yo tiendo a inflamarme más, los vasos que afectan sobre todo al corazón y al cerebro se ven más fácilmente alterados. Es decir, es más fácil que a un paciente le dé un infarto o tenga un accidente cerebrovascular si está inflamado, a que si no. Es decir, esas interleuquinas conviene mirarlas muy bien porque además de causar inflamación en el corazón o en el cerebro y causar un infarto, pues se empiezan a detectar en la encía. Es decir, si esa encía está inflamada, si esa encía tiende a perderse huesos, si esa encía tiende a tener infecciones, es mucho más fácil que sea un paciente con tendencia a tener un nivel alto de interleuquina y por lo tanto a tender a un infarto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que sí que se sabe es que esto es una patología microvascular, es decir, de los vasitos pequeños. Antes hemos dicho que la boca no era de los vasos grandes, de esto que hemos dibujado aquí.
era de los vasitos pequeños. Entonces, esto es una patología microvascular que evidentemente siempre se va a detectar antes. Es decir, la patología microvascular en un paciente diabético pasa por ejemplo, en un 25% de ocasiones, un punto en la hemoglobina glicosilada, ¿os acordáis? Aumenta un 25% la patología microvascular. Es decir, la patología en el cerebro, en los ojos, en la boca y en los riñones. ¿Vale? Entonces, un punto el 25% en estos y un punto el 12%, ya se me ha olvidado hasta hacer el 2, el 12% aumenta los riesgos de accidente cerebrovascular o de infarto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante que controlemos hasta el último punto de nuestra hemoglobina glicosilada, porque vamos a tender a tener más accidentes o muchos menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que la diabetes ocasiona enfermedad periodontal, entre otras cosas, como hemos hablado. Pero la enfermedad periodontal causa inflamación. Yo la inflamación la dibujo así, ¿no? La dibujo así, ¿no? A veces estudio los dibujos. Entonces, lo que es la enfermedad periodontal causa inflamación. Pero la inflamación causa también accidentes macrovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que un punto aquí más me causa un 25% más de posibilidades micro y un 12% de posibilidades de patología macro. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy capaz de reducir un 1%, o sea, un 1% de la hemoglobina glicosilada, tenderé a menos. ¿Qué es lo que ocasiona la enfermedad periodontal? Hemos dicho que inflamación. Entonces, si soy capaz de controlar un poquito la enfermedad periodontal, voy a conseguir de tener puntos positivos para reducir un 1% mi hemoglobina glicosilada, que es lo que tengo que buscar como diabético. Yo como diabético, el otro día os habló un oftalmólogo. Entonces, como diabético, mi objetivo lo que es que si tengo 9 de hemoglobina glicosilada, intentar bajar a 8. Y si tengo 8, intentar bajar a 7. Y si tengo 7, pues a 6,5. Hay que intentarlo, porque vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues hombre, que aquí lo que se trata es de ir ganando puntos positivos. ¿Puntos positivos como qué? Pues evidentemente, si fumo, voy a tener más tendencia a tener infarto de miocardio, a tener alteraciones pulmonares. Si tomo alcohol, a lesiones hepáticas. Ya hemos visto las funciones que hace la insulina en el hígado y las funciones que hace el glucagón en el hígado. Entonces, si le tengo fastidia, pues me va a ir peor. Entonces, todos esos factores van a hacer al final un resultado. Entonces, si soy capaz de controlar la enfermedad periodontal, entre otras patologías, disminuiré ese 1% que es mi objetivo. Entonces, bueno, pues vamos a la presentación, lo voy a pasar en 3 minutos, por si acaso me he dejado algo, que es el uso de chuletario, pero en realidad lo importante y lo que nos tenemos que quedar es de esto, de las 4 cositas que nos hagan bajar ese 1% de hemoglobina glicosilada. Ya está, no me tengo que preocupar de más. Entonces, intentar reducir inflamaciones, intentar reducir intentarlo. No ponernos zancadillas, es decir, pues si soy obeso, pues adelgazar, intentar hacer cosas que sean favorables a que yo baje ese 1%. Luego ya lo conseguiré o no, pero lo intentaré. Por lo menos no cosas que nos lleven a sumar ese 1% más. ¿Vale? Entonces, voy súper rápido, a toda leche porque ya os sabéis todo. De hecho, yo no me he estudiado la presentación, yo me he estudiado esto. Vale. ¿Qué es lo que ocasionaba la glucemia? Lesiones macro y microvasculares. La boca, microvasculares. Entonces, lesiones sobre todo glandulares, que son las más importantes, que hacen que la saliva sea más espesa, nos causen aftas bucales, nos cause ese ácido que tenemos en la saliva, halitosis,
y ese ácido nos cause caries. Además que la insulina es un anabolizante, lo que se pincha en las mazas para cicatrizar antes. Entonces, es un anabolizante, facilita la cicatrización, ¿vale? Entonces, la periodontitis ya la hemos tratado, las infecciones fúngicas también las hemos tratado, y sobre todo en los niños que no lo he mencionado, lo que puede causar es que los dientes vayan más rápido o más despacio. Vale. Tampoco nos preocupa, que van un poco más lentos, pues van un poco más lentos, pero van bien. Y luego las reacciones, sobre todo aftosas de repetición, que causan lesiones, lesiones queratóxicas, como el líquen plano, que son precancerosas y que hay que controlar. Sobre todo, todas estas patologías se ven controladas, se ven más incrementadas si el control metabólico es malo, es decir, si mi glucemia, hemoglobina glucosilada sube un punto. Entonces, la boca ya hemos tratado, es sobre todo lesiones, la serostomía. Causa serostomía es que no hay tanta saliva. Entonces, sobre todo, es más frecuente la diabetes 2, eso no me lo he saltado. Nada, más sensación de ardor, de infecciones oportunistas, de alteraciones en el gusto. Alteraciones en el gusto por la cetoacidosis, es decir, los cetoácidos son los que nos dan sabor metálico o así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mayor higiene, para que no me salgan caries. Y si puedo decirle al dentista, oye, ponme flúor, que eso vale 3 euros, oye, pues como tengo tendencia a caries, pues ponme un poquito de flúor, se pone en 1 minuto. O sea, no hay excusa, lo puede poner cualquier dentista. Para las aftas, lo de la manzanilla y lo del bicarbonato. También hay cosas como, por ejemplo, el aloe vera, que está muy de moda y también está muy bien. Lo venden, por supuesto, lo venden en las casas comerciales, pero bueno, con manzanilla y bicarbonato lo tenemos de sobra. Mayor infección, posibilidad de infecciones, ¿no? Ya hemos hablado que los hongos, sobre todo, se colonizan en esas llagas que hay en la boca y, por lo tanto, pues hay que intentar no tener tantas llagas. Bueno, pues para los hongos lo que hay son fármacos que los matan y punto. Las aftas bucales pues son muy frecuentes, sobre todo en la diabetes 2 y en un 80% de diabéticos. Otra vez, todo es igual, o sea, esto ya lo he contado. Manzanilla, bicarbonato, etcétera, para las llagas. Halitosis, pues los cuerpos cetónicos, los ácidos que hemos hablado, porque aumentan, que además disminuye la secreción salivar y por lo tanto pues, me puedo doler más la boca. ¿Por qué uso enjuagues para el aliento? ¿Qué es lo que jamás tengo que usar? Los enjuagues, hablando de la serostomía, déficit de saliva, ¿qué es lo que jamás tengo que usar? Jamás tengo que usar los enjuagues para la serostomía. Los que venden en la farmacia, que son específicos para la serostomía, jamás lo tengo que usar. ¿Por qué jamás lo tengo que usar? Porque esos enjuagues lo que buscan es agredir a la glándula. Lo que buscan es un sabor picante, brutal. Cuando comemos un chicle o algo picante, lo que hace la glándula es empezar a secretar, ¿no? Pero claro, si yo tengo la boca llena de llagas y me meto algo picante, estoy jodido. Entonces, lo que tengo que hacer es meterme todo lo contrario, algo suave. Como por ejemplo aloe vera o cosas así, manzanilla y el bicarbonato. No salgáis de ahí. La caries, lo que hemos hablado, si suben los ácidos, sube la glucosa. ¿Qué hace la glucosa en saliva? Pues la glucosa en saliva hace que los estreptococos que producen la caries pues se procreen mejor y formen más fácilmente caries. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí un consejo que hemos dado. Pues hay fármacos en la farmacia que son probióticos. Me valen cualquier probiótico que tenga lactobacillus. Vale, vosotros preguntáis, un probiótico que tenga lactobacillus, ya está. Ese. ¿Dónde están los lactobacillus? Pues bueno, pueden estar en los yogures bio y pueden estar en el plátano, si no quieres comprar ese probiótico. Si compras el probiótico, ¿qué tienes que hacer? Chuparlo. ¿Para qué? Para que las bacterias que vienen en ese probiótico compitan con las bacterias que nos salen la caries. De esa manera reducimos el número de bacterias patógenas por competitividad, porque van a competir contra el alimento de contra las otras. La caries, pues vale, hemos tratado todo.
sobre todo en los diabéticos tipo 1, que hay que vigilarles más porque salen caries en zonas no del todo visibles. La insulina es un anabolizante, facilita la cicatrización. Pues claro, si tengo un déficit de insulina, las heridas me van a cicatrizar mal. Vamos a ir a algo práctico. Un paciente diabético, mal controlado, que no se pone la insulina, que además está en una situación de estrés. El estrés es el que activa el glucagón, ¿vale? La hormona que hemos visto antes. Entonces estoy en una situación de estrés que sobre todo voy a consumir más glucosa. Es decir, si yo me pongo a correr o estoy en estrés, consumo más glucosa. Pero además mi hígado aporta más glucagón aporta más glucagón y por lo tanto voy a generar más ácidos. Entonces, si meto más azúcares ya se me ha ido. Si meto más azúcares y meto más glucagón, voy a tener muchas más tendencias a caries. La periodontitis, lo hemos hablado, está ahí en el dibujo que os he hecho. Pero la inflamación se ve potenciada por la interleuquina y por lo tanto es muy importante que tengamos toda esa patología inflamatoria controlada, porque va a hacer que tengamos puntos positivos para que esa hemoglobina glicosilada la consigamos bajar, ¿no? Respecto a los implantes, pues respecto a los implantes, lo que hay que tener en cuenta es que ese paciente mal controlado con una insulina que no se pone la insulina, que no se toma la metformina, que además está estresado, que además es bebedor, que además busca puntos positivos, pero en lugar de para bajar la hemoglobina glicosilada para subirla, pues puede tener problemas de cicatrización inmediatos tras una cirugía de cualquier tipo, entre ellas la oral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar el odontólogo? Claro, pues a ver si está controlado, si no está controlado. Entonces, son pequeñitos detalles que van a hacer que el posoperatorio, a nivel por lo menos oral, se vea si responde muy bien o no. Entonces, hay pacientes de este tipo que se les ponen implantes a todo trapo, no se mira bien, y a las 2 semanas te vienen con los 8 implantes que le has colocado, una pérdida de hueso del 50%, y todo llagas en la boca y infecciones por cándida oral. Es uno de cada 18.000 millones, pero yo lo he tenido y me planteé esa situación de decir, bueno, esta chica, 28 años, ¿por qué me ha debutado, ¿no? con esta patología? Si la ha operado, he hecho lo mismo que los otros 50.000 que hemos operado antes. Entonces, eso es muy importante que lo digáis. No soy un paciente diabético controlado, no pasa nada, pero hay que saberlo, porque si no, igual, pues no se puede. Yo no me metería a una cirugía si no tengo controlada demasiado bien la hemoglobina glicosilada, si no me pongo la insulina y si además tomo alcohol que me afecta al hígado. En resumen, pues que revisión cada 6 meses. En los diabéticos 2 pone que cada 3, pero bueno, cada 6 vais sobrados. Y luego, bueno, pues si hay pacientes con neuropatía, quiere decir que ya hay afectaciones importantes y que se deben controlar cada 2 meses. Cáncer oral, pues sí, como en todo. Recomendaciones para dar a la hora de una cita de un paciente diabético. Bueno, pues intentar que sea a primera hora de la mañana. Pero bueno, todos sabemos el tipo de vida que llevamos y no todo puede ser a primera hora de la mañana. Entonces, básicamente, es intentar tener un nivel de glucemia correcto. Si me van a hacer algo complicado, conocer a mi organismo y saber si mi organismo va a metabolizar tan rápido ese nivel de glucemia alto en sangre que me va a dar una hipoglucemia. Si soy tendente a las hipoglucemias antiestrés, ¿no? Sobre todo. Entonces, eso es lo que le tengo que decir al dentista. Y decir, joder, pues es que cada vez que vengo al dentista me muerde miedo, suelo tener la glucemia alta, pero como en este momento estoy más estresado, pues me suelen dar hipoglucemias. Entonces, si quieres, te he traído este caramelito o este azucarillo y si eso me ve raro,
me lo pones en la boca. ¿El qué es verte raro? Pues lo sabéis vosotros mejor que yo. Pues, empezar con las hipoglucemias lo sabéis vosotros mejor. Entonces, avisar de eso. Y ya está, de la mañana, primera hora de la mañana, hombre, que no sea la última. Llevar a la consulta el fotocolorismo, pues sí, qué cachondos. Es la consulta la que tiene que tener el fotocolorismo, el controlador del nivel de glucemia. Es la consulta la que tiene que estar preparada para tratar a un paciente diabético. Y bueno, pues si hay alguna complicación, sobre todo nefropatías o hepatopatías, que hagan que estemos limitados a la hora de prescribir un tratamiento determinado, porque ese paciente pues vaya a evolucionar mal con un tipo o una determinada concentración de antibiótico. Y poco más, la verdad. He intentado pues eso, transmitiros de una manera lo más didáctica posible lo que es la patología diabética y cómo esta pues, nos afecta en la boca y cómo el odontólogo tiene que estar pues preparado para saber que un 4%, un 6% de sus pacientes son diabéticos y tiene que saber manejar todo lo que le pasa en la boca, que aunque sean pequeñitos detalles como aftas o pérdidas de hueso o llagas o lesiones hiperqueratósicas, tiene que saberlas manejar para saber qué alimentación recomendaros, si os hace una analítica o no, si en el momento de una hipoglucemia, si os mide antes del tratamiento la glucemia, después del tratamiento, para saber con qué nivel entráis y con qué nivel salís, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí los tenéis para lo que haga falta. Como os ha dicho Mariano, pues bueno, intentamos colaborar con... Hace años pues hacíamos mucha publicidad, mucho tal, porque es un mundo de competencia, pero ahora mismo nuestra misión es enfocarnos a las asociaciones como vosotros, de pacientes, y tratar de ayudar en lo máximo posible. Entonces, cualquier cosa que nos necesitéis en la consulta, en cualquier momento, ahí estamos, y ya está. Cualquier duda o lo que sea que tengáis, pues me podéis preguntar ahora o en la consulta, lo que queráis. Y muchas gracias. Mariano. Rodrigo, yo tengo una pregunta. Si no me he explicado, el glucagón es segregado por las... Es la espera. Alfa, sí. Alfa. En el fosfatas pasa al hígado, tenemos glucógeno y que se encarga del tejido adiposo convertir parte de él en glucosa y en el tejido muscular proteínas, parte de ellas pasan a ser glucosa. Eso es. ¿En qué proporción convertimos? Sí. Mejoraba, ¿no? ¿En qué proporción el glucógeno transforma primeramente células del tejido muscular o del tejido adiposo? ¿Y en qué cantidad? Más o menos. El problema, sobre todo, no es solo la cantidad, sino es como un fármaco, ¿no? Hay fármacos que ellos por sí no hacen nada hasta que no pasan por el hígado. Y el hígado es la industria del cuerpo, es la China del mundo, desde el cual empieza a producir. Pero claro, también produce contaminantes. Entonces, el problema es los contaminantes. Es muy eficiente, son sistemas que a nosotros, sin necesidad de una medicación, nos hacen controlar nuestro nivel de glucemia, pero tiene la ineficacia que produce cetoacidosis metabólica. Entonces, una cetoacidosis pues es cuando, por ejemplo, nos da el bajón, sobre todo cuando tenemos ese mal sabor de boca, que son los cetoácidos, y que causan lesiones, claro. Pero eso sobre todo es, entiendo, cuando es el tejido adiposo que está... No, y el muscular. ¿El muscular también? Sí, también. El muscular y el adiposo, los dos se convierten en glucosa y los dos se convierten en cetoácidos. Cetoácidos diferentes, pero son productos ácidos que causan lesiones en el organismo. Hay un oncólogo que habla mucho de la acidosis metabólica, de cómo es importante controlar los niveles de estrés, que el glucagón es la hormona del estrés, la hormona que segregamos cuando estamos estresados. Entonces, de lo importante que es controlar esos ácidos para intentar estar que nuestro organismo esté dentro de un metabolismo
metabolismo básico para que no haya alteraciones. Y como esos ácidos destruyen células o hacen que las células funcionen peor, respondan peor a tratamientos o más que responder peor, las estás metiendo toxinas. Había Sí, pongo la que sea. No, es igual, el ATD. ¿Qué No es? funciona. ¿Cuál? ATD, ¿qué es exactamente? Antibióticos. Antibióticos. ATP es antibióticos. Pero bueno, también ATP es lo que Sí. ATP es lo que cuando nos llega la glucosa a la célula muscular, la energía esta nos la da el ATP y las células lo que usan son los ATPs. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs que estudiábamos, cogíamos la glucosa, estudiábamos como fíjate lo difícil que era el ciclo de Krebs y lo fácil que es esto. Cogíamos la glucosa y la transformábamos en ATPs, que son energía. El músculo la utiliza para una cosa, el tejido adiposo la utiliza para otra y otro tejido la utiliza para otra. Y en último lugar, habías puesto ahí Sí, no me va esto, pero... Yo ahorita, esto es una experiencia mía, lo empleé hace bastante tiempo por problemas de halitosis y como efecto no deseado, como que decir mal... El alita, el que te he dicho que sí, ese, no. pero es que te dejaba la lengua como un chao Claro. completamente azul y después el sentido del gusto se iba a Claro, porque la serostomía puede venir por la diabetes o puede venir por otro factor. Entonces es muy importante tener un odontólogo enfrente formado porque tiene que saber qué le pasa a la glándula. Si la glándula, su problema es la diabetes, la glándula ante una agresión en la boca no va a responder mejor, al contrario. La saliva es más espesa, es menos líquida, lubrica peor y si le metes un irritante, a ese paciente le va a ir peor. ¿Qué es lo que hay que meter ¿cuándo se utiliza eso? Pues cuando la glándula es suficientemente eficaz, es decir, medio funciona, pues para agredirla un poquito, como te metes un chicle, agredes un poquito para salivar más. Pero hay situaciones que no, que lo llaman así alita para la serostomía, para tal, no, tiene que ser, lo tenían que llamar un irritante bucal para tal. Es un irritante bucal. Yo lo empecé, claro, cuando empecé la carrera, se lo di a 2 o 3 y me decían, es horrible, no sé qué. Y claro, luego lo estudias, lo ves, lo analizas y dices, Dios mío, pero ¿qué estábamos dando? Es todo lo contrario a lo que había que dar. Yo lo que hace unos 15 años y que Nada, ni se nos cura ni eso ni el listerine con alcohol. El listerine con alcohol sí, te mata todas las bacterias, claro que te mata, pero tiene un 20% de alcohol, para eso te metes un chupito. Entonces, claro, si que tiene un 40, los niños no lo tienen que escuchar. Y hay otro por ahí. Entonces, pues para eso te metes un chupito de alcohol. Si tiene un 20%, yo no sé, creo que ya lo fabrican sin alcohol, pero eso es como decir, te he vendido el vino y ahora tiene que ser sin alcohol. No puede ser. Te va a irritar más, el listerine o alita, etcétera, te va a irritar mucho más y lo que tienes que buscar es que te calme. Entonces, nuestro objetivo es lo más barato, la manzanilla. La manzanilla que sale casi gratis. Entonces, ¿por qué se permite hacerlo? Bueno, se permite hacerlo porque en realidad eso es un producto que es eficiente para un determinado paciente. Pero el nombre, pero primero ahí la formación es escasa para el profesional. Entonces, claro, te dicen el agua para los que tienen sed. Pues vale, yo le prescribo agua para los que tienen sed. Pero en una formación un poquito más profunda, dices, coño, que es que el agua, que es que ese colutorio en un determinado paciente no, es que está contraproducente. Que ojo, es que el 90% está contraindicado ese colutorio en todos los pacientes, que son un 10% de pacientes. Son los... Claro, sí, pero eso igual que los implantes tienen garantía de por vida, está aburrido, cada día lo escucho 5 veces. Digo, ¿pero esto no tenía garantía de por vida? Pues no, porque es un dispositivo, claro, o sea, ahí con el hueso, que hay una serie de células que van a responder bien, mal o regular y que veremos con el tiempo y si tenemos suerte irá todo bien, pero entonces es un cuerpo extraño.
Entonces, claro, sabemos, es una guarrería más que hacemos, pero sabemos que funciona, porque es así. Entonces, el enjuague con alcohol o el enjuague irritante para hacer secretar más saliva solo se le puede prescribir al paciente que tiene una glándula competente, relativamente competente o ineficaz, ineficiente para potenciarla, pero nunca en el resto, que son la gran mayoría. Nunca en el paciente diabético y nunca en un paciente que su glándula no sea capaz de secretar más saliva. Pues eso, como lo sabe el odontólogo, pues es que la mayoría de veces no hay que darlo. Lo que hay que saber es que la mayoría de veces no hay que darlo. Y que solo en ese paciente que te puede decir el otorrino que ha hecho una exploración determinada de la glándula, porque le ha hecho una sealografía y ha visto que su tejido no es tan competente porque los conductos de la saliva pues están peor distribuidos, etcétera, se ven en la radiografía, pues ese paciente que lo ha hecho el otorrino o el radiólogo o quien sea, a ese paciente sí, pero es que el 99% es que no. ¿Que cómo nos engaña? Pues sí, porque el control pues igual tenía que ser más exhaustivo y tendría, eso es algo que va a comprar el público y algo que se va a prescribir. Tendrían que poner, pues eso, no enjuague irritante, pero algo parecido. Enjuague irritante para mejorar la secreción salival. Yo a mí, en mi caso, fue por halitosis. He hecho mis pruebas, radiografías de contraste de toda la faringe, esófago, todo estaba correcto. Me cepillaba como Dios manda, incluso con un cepillo lingual para arrastrar cualquier bacteria, no había forma, y no, desde luego con eso desapareció. Pero podía comer cualquier cosa y me salía todo al mismo. Claro. Nada, aloe vera, lo más barato, manzanilla. Manzanilla y bicarbonato. ¿Bicarbonato dentro de la dosis? Sí, claro. La litosis se ocasiona por esos ácidos, entonces si tú colocas algo que los contrarreste, compensas, haces una base. Sí. Pues hace una sal, ya no me acuerdo, pero... ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una Vale. relación con lo que has contado, a ver si sé. La piel del paladar es igual, como para gente que tenemos la piel muy fina, en el paladar es igual. En el paladar es súper dura, es el tejido más duro de toda la boca en cuestión de tejido blando. Lo que ocurre es que si no está correctamente lubricado o hay carencias de hierro, potasio y fósforo que hemos hablado, pues ese tejido no va a responder como debería responder. Entonces lo que hay que hacer es tomar esos iones, un buen control glucémico y, claro, enjuagues de manzanilla, enjuagues de tal. No soy de algo. Ya, bueno, pero aunque no lo seas, también te va bien. Yo he estado 3 meses con enjuagues de manzanilla para otra cosa. Y me lo han quitado. El café calentito o Esos son quemaduras. y a veces me paso. Claro. Con frecuencia me sale fiebre, no sé si es que sale, tengo la piel muy fina y por eso te preguntaba si también como me gustó. Puede ser de todo. Que tengas la piel fina, que te hayas quemado, que además tengas carencia dental, pero tampoco 2 sesiones. Si eso, pues No, si yo... echarle un vistazo cuando te salga la llaga o te salga el tal, para que veamos si igual es, puede ser una infección herpética. Buah, no sé ni lo que es, no he usado nunca. Sí, lo he oído, pero no tengo ni idea. Todo lo que sea agresivo no lo tienes que usar. O sea, los enjuaguecitos, los justos y comprar los que necesitas en el momento. Si hay una infección de boca, vale, el dentista te va a mandar el adecuado. Si es simplemente un control, pues igual el láser oros, que ese sirve para controlar. Pero si pasas de marcas y tal, ¿qué haces con manzanilla? ¿Qué haces con bicarbonato cuando tengas alguna llaguita? Y ya está. Los controles a veces son súper fuertes. Claro, es que son súper fuertes, porque ellos lo que venden es que soy tan fuerte que mato las bacterias, sí, pero también mata las células.
Por eso, en lugar de Listerine, pues el chupito de 60 grados para matar. Sí, ese te va a matar más. Entonces aquí es quién es más chulo. Entonces yo venga, doy el de alcohol del 20, yo doy el de la clorexidina de tal, yo doy el de no sé qué, y todo es fantástico. Pero luego te das cuenta en la vida que es más sencillo, que en manzanilla hay un bicarbonato ahí que lo he hecho en la bandeja del horno para quitar la cocaína. Pues eso igual. Eso es lo que hay que hacer. Si tengo tendencia, tengo que conocerme como paciente. Si tengo tendencia a caries, lo que tengo que decirle al dentista es ponme flúor. O me compro un botecito de flúor semanal de niños, aunque sea adulto, y de vez en cuando me lo tomo. O me enjuago con él, o lo que sea. Tengo tendencia a enfermedad de las encías. Pues tú lo primero que te pides es al dentista. Porque él te va a ver si tienes sarro, si no tienes sarro, por qué tienes enfermedad periodontal, si te la causa la diabetes o es otro tipo de patología asociada, te lo va a controlar, te vamos a pasar a limpiar bien la boca, vamos a pasar tal vez un láser, que ahora es una cosita muy sencilla y que está muy de moda y tal, entonces lo que hay que hacer es inicialmente controlar esa patología, que la controle el odontólogo, y después la cosa es sencilla. Y no es complicado. Si me voy a complicar con un diente, estoy perdido. Cuando el vecino de al lado, un médico cirujano cardíaco, ese sí se tiene que preocupar, pero con un diente hay que hacer cosas sencillas. Claro, ahí es a ver quién es más. Pero ¿qué pasa? Que también se pasan en demasiado naturalistas. Entonces, hay que compensar. La pasta de dientes lo que hay que comprar es una que no sea agresiva y que tenga flúor. De las más sencillas. Y tienes que ver la cantidad de flúor por millón que tiene y esa te vale. Te vale Colgate del súper, te vale el Fluocaril de tal, la que no te resulte agresiva para el lugar. Si padeces más de sensibilidad del paladar y tal, pues no te cojas una agresiva. ¿Cuáles son agresivas? Pues empezó siendo muy agresiva, por ejemplo, la del B, ya lo ha solucionado. Marcas de estas raras con mucho saborcito y tal, no, cosas sencillas. Bueno, no, para eso ya te digo que bueno, pues que hasta los profesionales nos cuesta aprender a base de tortazos. Entonces, claro, el paciente está perdido. Te dice, el agua para la sed, pues a veces no. A veces tienes otro problema con el que tienes, como la diabetes. También tiene efectos secundarios. Cuando tienes muchas veces al año. Bueno, sí, todo tiene, pero lo que se trata es de lo que menos tenga, lo más sencillo y lo más eficiente. Y eso un profesional bien formado lo tiene que saber. Pues nada. ¿Algo más? Lo que necesitéis os respondemos online. Nada, no, es una broma. Lo que queráis, estamos en la consulta, lo que queráis seguiremos colaborando. Mariano, en lo que necesites y ya está. Muchísimas de nada. Muchísimas de nada. Bueno, nosotros lo que buscamos es ser